Vimos en la primera parte de esta clase lo que era una máquina de Turing. Después vimos también problemas polinomiales que se podían resolver en una máquina de Turing en un tiempo polinomial. Vamos a ver un poco ahora, cambiando un poco las definiciones de esta máquina, es decir, bueno, yo ahora tengo una computadora que no solo tiene una cinta, una memoria infinita, sino que además tiene infinitos procesadores, ¿no? Entonces yo ya puedo trabajar con infinitos cabezales en infinitas cintas. Obviamente esta máquina va a ser mucho más rápida que la máquina de Turing. En principio puede hacer lo mismo que hacía la máquina de Turing, no le agrega, hacía la máquina original, no le agrega funcionalidades, lo que le agrega es velocidad, porque puede hacer lo mismo mucho más rápido, ¿no? Porque si yo tengo en un punto de mi algoritmo varias decisiones o varios caminos que analizar, lo que voy a hacer es cada una de esas alternativas la analizo en un procesador diferente, todos trabajando en paralelo. Entonces no voy a tener que suspender la ejecución de este camino que está acá marcado, ¿no?, como camino elegido, para ir analizando estas otras alternativas, ¿no? Mientras resuelvo este paso, voy resolviendo todas las alternativas. Mientras resuelvo voy resolviendo todas las otras alternativas, ¿no? Entonces, obviamente es una máquina teórica, esta máquina de Turing no determinística, pero lo que me permite es resolver los mismos problemas mucho más rápido, ¿no? Yo puedo resolver el problema del viajante, puedo reducirlo, digo, bueno, ¿qué pasa si del origen voy a la ciudad 1? Bueno, fijo ese paso y ahora me quedan n-1 problemas para la siguiente etapa, pero problemas de una dimensión n-1, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si tengo un viajante de dimensión n, lo puedo plantear como n viajantes de dimensión n-1. ¿Se entiende? Yo digo, bueno, un viajante de dimensión 10, el primer paso son 10 posibles ciudades. Bueno, tengo 10 viajantes de dimensión 9 en los que yo ya parto de cada una de esas 10 ciudades diferentes, ¿no? A su vez, uno de esos viajantes de dimensión 9 se puede plantear como 9 viajantes de dimensión 8, el mejor de 8 viajantes de dimensión 7, y así es como va creciendo exponencialmente la cantidad de soluciones, ¿no? En definitiva, con una máquina de Turing no determinística, yo lo podría resolver en 10 pasos o en 10 resoluciones del viajante. Un poco esa es la idea y eso es lo que plantea esta máquina, ¿no? Cada paso voy tomando en paralelo las diferentes acciones que haya que hacer en las diferentes copias de la máquina que tengo. Esto me permite definir una segunda serie de problemas, que son los problemas NP, no determinísticos polinómicos, porque sigue siendo polinómico de alguna manera, porque para una instancia en particular, para un caso en particular, para una conjetura en particular, el tiempo de resolución es polinómico. Lo complejo es la cantidad de alternativas y la cantidad de instancias que tengo, que ya no es polinómica. Entonces vamos a poder decir que un problema de decisión, recordemos siempre, ¿no? Hablamos del problema de decisión, es el que se responde por sí o por no, va a estar en la clase NP si una máquina de Turing no determinística, esta máquina con infinitos procesadores,
puede resolverlo en tiempo polinomial. Obviamente son problemas más complejos que los que vimos antes, los polinomiales, ¿no? Porque esto ya necesita infinitas computadoras para resolverlo en el mismo tiempo. Bueno, vamos ahora a introducir otro concepto que es el problema de reducción, específicamente de reducción en tiempo polinomial. ¿No? Yo tengo un problema de decisión llamado a las ecuaciones y a las inecuaciones de ese problema las voy a traducir, las voy a reescribir para convertirlo en un problema de tipo B, digamos, ¿no? Yo busco la forma a través de esta reducción de reescribir la formulación del problema de otra forma para que se parezca a otro problema, ¿no? Esto lo vimos en clase, cuando decimos que un problema, un ejercicio se puede resolver por el problema del viajante o por un problema de asignación o por un problema de coloreo, digo, bueno, si yo lo puedo resolver de varias maneras diferentes es porque yo una de esas maneras la puedo reducir o reescribir de otra forma, siendo que esencialmente el problema es el mismo, ¿no? El poliedro de soluciones va a seguir siendo el mismo, lo único que varía es la forma en la que yo presento el problema. Entonces, de todas estas formas alternativas para escribir un mismo problema o para plantear un mismo problema, yo voy a decir, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva reescribir el problema A de la forma B? Yo voy a decir que si el problema A lo puedo convertir en la forma B en un tiempo polinomial, ¿no? De vuelta en los conceptos que veníamos manejando, en un tiempo breve, digámoslo, voy a decir entonces que el problema B no es más fácil que el problema A, ¿no? Podríamos decir que en principio tiene un orden de dificultad parecido, digamos. La diferencia de pasar de A hacia B es ese tiempo polinomial de hacer la reducción. Si estamos pensando en problemas más complejos, que son no polinomiales, sus tiempos de resolución, agregarle un pequeño tiempo polinomial no va a ser, no va a aumentar la complejidad del problema, entonces puedo decir que B no es más fácil que A. Esto me va a empezar a permitir a jerarquizar u ordenar la complejidad de los diferentes problemas. A partir de estos conceptos, entonces, Stephen Cook, en el 71, definió una nueva clase de problemas, que eran los problemas de decisión, siempre hablamos de problemas de decisión, NP completo. ¿Qué es un problema NP completo? Es aquel en el cual al cual yo puedo reescribir cualquier problema o cualquier otro problema. Es un problema NP en el cual yo puedo reescribir cualquier otro problema como un problema de este tipo en un tiempo polinomial, ¿no? Yo puedo reducir cualquier problema NP a este problema en particular. Entonces, si yo tengo o encuentro para este problema un algoritmo polinomial que lo resuelva, como yo los demás problemas o los otros problemas NP los puedo reducir a este problema en un tiempo polinomial, si yo puedo resolver este problema en particular en un tiempo polinomial, significa que voy a poder resolver cualquiera de los otros problemas NP en un tiempo polinomial. ¿No? Y lo que hizo Karp fue escribir una lista de todos los problemas NP completos,
demostrando, ¿no?, en muchos casos por qué eran problemas NP completos. Y fíjense que son muchos de los problemas que estuvimos viendo en clase, ¿no? Problema de SAT, de satisfacibilidad booleana, programación entera, cobertura de conjuntos, ciclo hamiltoniano, entre el cual se incluye el problema del viajante, número cromático, ¿no?, o sea, el problema de coloreo de grafos, problemas de cobertura de clique o de cobertura exacta, problema de la mochila. Lo que se fue haciendo fue demostrar que todos estos problemas podían reducirse a un problema SAT en tiempo polinomial, ¿no?, y viceversa también. Entonces yo, una vez que tengo el problema SAT, lo tengo definido como NP completo, y sé que cualquiera de estos otros problemas de la lista de CAR también son problemas NP completos. Definiendo un poco más formalmente, un problema de decisión está en NP completo si tiene la propiedad de que si existe un algoritmo de clase P para resolverlo, o sea, yo encuentro un algoritmo polinomial para resolverlo, entonces cualquier problema de NP yo lo voy a poder resolver con un algoritmo polinomial, porque lo único que voy a tener que hacer es reducir el otro problema a este tipo de problema, y que ya vimos que eso se puede hacer en un tiempo polinomial, y después aplicarle el algoritmo que acabo de descubrir, que también es un tiempo polinomial. Yo sumo dos tiempos polinomiales, me va a dar otro tiempo polinomial. Obviamente, acá el punto clave es decir que si existe un algoritmo de clase P para resolverlo. Todavía no se encontró para estos problemas un algoritmo de clase P. Si una vez que yo encuentre ese algoritmo, este problema va a dejar de ser NP y voy a decir que es un problema polinomial. Pero, por esta característica de ser NP completo, si yo encontrara ese algoritmo, no solo saco este problema de la categoría NP, sino que me llevo todos los 21 problemas NP completos, van a dejar de ser NP y van a entrar en la clase P. Digamos, ¿no? Sería un cambio importante, ¿no? No se encontró el algoritmo que los resuelva a ninguno de ellos en tiempo polinomial, pero tampoco se pudo demostrar que no exista ese algoritmo. Entonces, son los problemas que se están analizando hoy en día. Y la otra definición que agregamos, que ya hemos mencionado varias veces a lo largo del curso, es lo que se llaman los problemas NP difícil o NP hard. Un problema de optimización, acá ya no hablamos de decisión, sino un problema de optimización está en NP hard si el problema de decisión asociado está en NP completo. O sea, todos los problemas de optimización de los problemas que figuran en la lista de CAR son problemas NP hard. Aún así, quedan, más allá de todo esto, una serie de problemas indecidibles que no tienen un algoritmo que los resuelva, escapan un poco a toda esta clasificación. Son los problemas indecidibles, de los cuales el más famoso o el más estudiado es el problema de la parada, de halting problem, que lo que dice es: existe un algoritmo al que si yo le doy como entrada un programa y un set de datos, me responda si ese programa con ese set de datos va a dar una salida, va a terminar, o se va a quedar colgado en un ciclo infinito.
¿no? Fíjense que sería interesante, cuando uno está programando, saber si de antemano, si ese programa que uno está haciendo se va a quedar colgado o va a terminar. O si yo puedo asegurar que no se quede colgado en ninguna situación. Bueno, un algoritmo que reciba como datos ese programa y esa salida, y esos datos, perdón, y como salida me indique si se cuelga o no, si termina o no, bueno, como algoritmo todavía no existe, digamos, ¿no? No se ha encontrado un algoritmo para definir eso. Entonces, son problemas que ya escapan a la complejidad porque no puedo definir ni siquiera el algoritmo para resolverlo, entonces no tengo forma de evaluar ese algoritmo. Bueno, resumiendo entonces, vimos problemas en NP, problemas en tiempo polinomial. NP son los problemas no determinísticos que si yo tuviera infinitas máquinas los podría resolver en tiempo polinomial. Después tengo los problemas NP completos, que significan que yo puedo reducir cualquier problema de NP a ese tipo de problema. Y los problemas de optimización NP hard o NP difícil, que son los problemas de optimización asociados a los NP completos. Un poco sería esta la ubicación gráfica de todos los problemas que vimos. Fíjense, tenemos problemas polinomiales, no determinísticos y no determinísticos polinomiales completos. Fíjense que la mayoría de los problemas que vimos en clase están acá. Y por último, los NP hard. Ahora bien, les comentaba recién que para los problemas NP no se conoce un algoritmo que los resuelva en tiempo polinomial, pero tampoco se ha demostrado que no exista ese algoritmo. De hecho, hay muchos problemas, o hay varios problemas que hoy son polinomiales, que durante un tiempo se creyó que eran no polinomiales porque no se conocía el algoritmo en tiempo polinomial para resolverlo. La pregunta es si todos esos algoritmos que nosotros hoy en día clasificamos como no determinísticos son no determinísticos porque no tienen solución polinomial o porque no la encontramos todavía, ¿no? Es llamativo, o lo que es interesante en ese sentido es que para ningún problema de los que están en NP se pudo demostrar que no exista una solución polinomial. Tampoco se encontró esa solución, pero no se puede encontrar o no se pudo definir esa solución. Entonces fíjense qué interesante, porque al tener la mayoría de los problemas en NP completo, si yo pudiera demostrar que uno de esos problemas es polinomial, yo podría demostrar que todos los problemas NP completos, o todos los problemas NP, también son polinomiales, ¿no? Entonces, sería una forma de definir lo que plantean acá los Simpson cuando se habla de esta conjetura, ¿no? P es igual a NP o no. Y es uno de los grandes problemas que tiene pendientes la matemática, ¿no? Los problemas del milenio, uno de los 10 problemas pendientes en matemática, y bueno, este es uno de los 10 más importantes, ¿no? Fíjense que si se pudiera demostrar que son iguales y se encontrara el algoritmo para hacerlo, se podría reducir a todos los tiempos de ejecución de los problemas de optimización, porque yo ya no tendría problemas difíciles, o prácticamente no tendría problemas difíciles, serían todos polinomiales.